Invitamos al escenario a Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y a José García Belaúnde, embajador y exministro de Relaciones Exteriores. Empiezo. No voy a presentar a alguien tan conocido en el Perú como es Álvaro Uribe. Y no porque haya sido presidente de su país en 2 oportunidades. Es que se le respeta porque ya sabemos que la presidencia es apenas una responsabilidad que no todos saben asumir, y bien lo sabemos los peruanos, sino porque es un líder. Y un liderazgo antecede a la presidencia, se ejerce en ella y vive más lozanamente cuando se ha dejado esta. Pertenece Uribe, pues, a esa playa de líderes democráticos que aparecieron en la región a principios de este siglo y que nos regalaron años de crecimiento, de paz, de bienestar y de sueños que finalmente nos decían que podríamos dejar atrás ese círculo perverso de pobreza alimentando autoritarismos y autoritarismos alimentando la miseria. Dio Uribe a su país paz y prosperidad, y nosotros, sus vecinos, seguimos con atención e ilusión ese esfuerzo. Permítame, presidente, terminar esta breve invitación, porque no lo estoy presentando, con un toque personal. Alan García, presidente electo, se desplazó a Colombia para visitar al presidente Uribe en Palacio Nariño. García quería mucho a Colombia, le había dado el asilo, como Aya de la Torre se lo había dado 40 años atrás. Entonces era de sus primeras visitas. Tuve yo el privilegio de estar en esa primera reunión y constatar que pese a la diferencia de caracteres, García muy expansivo, como recordamos, y Uribe más bien sobrio, se entendieron fácilmente. Y a partir de entonces, nuestra relación, la de Perú y Colombia, dejó de ser la de unos vecinos que se daban la espalda a unos que sin retóricas huecas eran capaces de enriquecer y profundizar sus relaciones y de hacer emprendimientos conjuntos, como aquellos que significaron las negociaciones para lograr la aprobación de nuestro Tratado de Libre Comercio en la Cámara de los Representantes de Estados Unidos, o lanzarnos con su querido gran canciller y amigo mío Jaime Bermúdez a la tarea de salvar la negociación de nuestro TLC con la Unión Europea, amenazado de naufragar porque, dispuesto por el Consejo Europeo que sea un TLC Unión Europea-CAN, 2 miembros de la comunidad andina se apearon de esas negociaciones. Debimos pues visitar las 27 capitales europeas. Como en aquella película nos decíamos, si es jueves debe ser lluviana, hasta conseguir un nuevo mandato y poder terminar la negociación. Álvaro Uribe y Alan García fueron los testigos del acta de conclusión de la misma que firmamos Jaime Bermúdez y yo en Madrid el año 2010 con ocasión de la Cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe. Está claro, presidente Uribe, por qué lo recibimos acá con afecto y gratitud. Le ruego ahora que nos dé su palabra. Muchas gracias, estimado canciller. Muchísimas gracias.
Gonzalo Valdós, presidente de IPAE, Fernando Barrios, presidente del comité de CADE, María Isabel León, vicepresidente de IPAE, señor gobernador Roel Sánchez Sánchez, a mí me honra mucho haber sido gobernador, señor alcalde Víctor Hugo Rivera, aprendí mucho como alcalde, muy distinguidos integrantes del Congreso, de los medios de comunicación, señoras y señores. Canciller, usted empezó hablando de los asilos en Colombia al presidente García y a Víctor Haya de la Torre, Víctor Raúl Haya de la Torre. Yo quiero agradecerles mucho a ustedes porque quizá yo estoy en un escalafón muy alto de los políticos controvertidos del continente. Y ustedes, sin embargo, me han acogido siempre con mucha generosidad. Eso me llevaría a decirles que siento en medio de mis controversias una especie de asilo espiritual en el Perú. Muchas gracias por... Yo no sé si mostrar algo de esto desde la izquierda o desde la derecha, porque me puedo ubicar solamente en lo que dijo uno de mis antecesores, la defensa del Estado de Derecho, la democracia y el otro dijo la cohesión social. Voy a referirles unos temas de lo que se hizo en Colombia, unos temas de lo que vemos hoy, unos temas pocos de seguridad, un comentario sobre algunos de los países de América Latina en el tema de Venezuela, China, Rusia, los Estados Unidos. Mis antecesores en el uso de la palabra han sido muy breves, entonces como esto es muy extenso se los voy a dejar y me voy a separar para que se los entreguen en copia digital y me voy a separar mucho de esta presentación que he preparado para dar lugar a unas preguntas que me ha anunciado nuestro canciller. Los escuché en esta introducción afirmar que están convocando un CADE para la salud y para la educación. Qué tan importante. Ahí tenemos problemas comunes, no solamente de nuestros dos países, de toda la región, queridos ciudadanos. Ustedes, tenemos 1.600 kilómetros de frontera, muy extensa en el caso colombiano, solamente superada por una frontera de 2.200 kilómetros con Venezuela. Esa frontera nos obliga a pensar cómo explotamos nuestros recursos naturales, les agregamos valor y cuidamos la selva. Con estas señales de emergencia tan graves que acaban de presentarse con el verano del Ecuador, esa intensa sequía, ese apagón energético y con una reducción de los caudales del río Amazonas a sus mínimos históricos. El Perú tiene 100.000 kilómetros más que Colombia en extensión. Colombia tiene 52 millones de habitantes, ustedes 34. Ambos países tienen una porción del territorio que no pueden desarrollar de manera convencional, sino cuidarla, evitar su destrucción en esa selva para que sea una de nuestras mayores contribuciones a las políticas contra el calentamiento global y la protección del agua. Nuestra región tiene el 50% del agua dulce del planeta, queridos ciudadanos. Antes de hablarles de seguridad, les quiero contar que una de las políticas que nosotros propusimos en su momento, uno ya a esta edad trata de ser muy nostálgico y es muy difícil superar eso y uno se queda muchas veces en el pasado, pero creo que esa tiene vigencia y futuro.
Le pagamos a las comunidades para que cuidaran la selva, no la destruyeran más para sembrar narcotráfico. Trabajaban colectivamente, eso lo certificaba Naciones Unidas, se llamaba Familias Guardabosques. Qué compromiso tan grande tenemos nuestros dos países en esos 1.600 kilómetros de frontera. ¿Qué encontramos nosotros? Yo creo que es importante tener esto en cuenta. Los mayores aquí recordamos cómo el siglo pasado tuvo esas crisis de deuda en nuestros países. Canciller, Colombia nunca incurrió en default, fue una excepción. También recordamos los periodos de hiperinflación, Colombia nunca los tuvo. Hoy estamos por primera vez en riesgo de default. Si me oyen algunos en mi patria dirán, Uribe alarma, pero la evolución de la economía y de las finanzas públicas nos lleva hacia allá. Los mexicanos se han ufanado de decir que tuvieron el menor periodo de interrupción democrática en el siglo pasado. Ellos tuvieron 12 años, Colombia 4. Yo siempre me he preguntado por qué con esas condiciones democráticas, con ese muy corto periodo de interrupción democrática, con ese manejo de la economía, ¿por qué nuestro país ha tenido tantas dificultades por la violencia, por la seguridad? Eso me ha llevado a discutir con muchos en universidades del país y de afuera, ¿qué es primero, las soluciones sociales o la seguridad? Me he atrevido a decir, siendo muy importantes ambas, sin una seguridad en su acepción integral es imposible conseguir las soluciones sociales. Es un tema muy controvertido, pero se los dejo a ustedes como reflexión. Allá encontramos en el 2002 que 4 millones de colombianos habían salido del país. En el actual gobierno nos estamos aproximando a 2 millones. Aquel gobierno vivía unas situaciones, aquellos gobiernos vivían unas situaciones históricas, pero no tenían tentaciones neocomunistas. Ahora sí, una gran diferencia. Y nosotros nos propusimos construir confianza en Colombia. Entonces, creamos los dos círculos, el vicioso del cual teníamos que salir y el virtuoso al cual teníamos que llegar. Más violencia, producía menos inversión, más pobreza. Teníamos un 53% de pobreza y un país con esa solidez de empresa privada apenas tenía un 7% de inversión privada. Avanzamos algo en seguridad. Yo no veo el país convertido en una maravilla, pero se avanzó y se hizo el gran esfuerzo de construir una doctrina en la cual seguimos trabajando. Este era el círculo virtuoso. Queremos más seguridad, más inversión. Eso nos tiene que llevar a tener menos pobreza. Construíamos este triángulo para confianza. ¿Por qué seguridad democrática? Porque América Latina tenía los conceptos de seguridad nacional, que eran los conceptos de la seguridad de los dictadores, para reprimir la oposición. Nosotros en Colombia era imposible que hubiera una aceptación popular a una propuesta de seguridad. Nuestra propuesta fue democrática, seguridad con todos los valores democráticos, con la libertad de prensa. El presidente actual, que era el jefe de la oposición en aquel tiempo y muy radical, tuvo la misma seguridad que tuvieron mis más cercanos colaboradores. Y creamos esta relación. Si no se construye confianza inversionista, no se construye cohesión social. Fue una gran discusión mía con el presidente Chávez. Algún día me preguntó,
Uribe, ¿usted cómo aprecia mi política social? Le dije, presidente, buena, nadie lo puede negar, pero esa política no le va a ser sostenible si usted acaba la empresa privada. Me dijo, con petróleo tenemos. Le dije, no te alcanza. Bajaron de 3,5 millones de barriles a 700,000, hoy tienen 900,000, todo por afectar la empresa privada, lo mismo que pasa en Bolivia, que ustedes lo tienen bien cerca. Y cuando ya no pudieron contar con 60,000 millones de dólares que valían sus exportaciones para subsidiarle a la población venezolana bienes importados, encontraron la empresa privada descaecida y saltó la pobreza del 40 al 90. Pero si avanzamos con inversión privada y no avanzamos con política social, la inversión privada se deslegitima, queridos ciudadanos. Me han preguntado mucho, entonces la inversión privada, la empresa transnacional, la local, todas. Y lo más importante, vamos a hablar al final, el emprendimiento de los jóvenes, el apoyo a la formalización de todas las informales, el fortalecimiento de la pequeña. Es muy importante definir el universo del emprendimiento privado. Nosotros trabajamos mucho la reducción del Estado. Redujimos en 6 puntos del PIB el tamaño del Estado. Eliminamos 400 entidades públicas. Entonces dirán, no, es que Uribe es neoliberal. Eso va contra las ideas socialdemócratas. Nosotros no entramos en esa contradicción. Dijimos, hay que escoger o nos gastamos la plata del Estado en entidades innecesarias, en politiquería, o llegamos a plena cobertura del Seguro Universal de Salud. Ustedes van a ver reducciones, por ejemplo, se pasó hubo años cerca de 30,000 homicidios, habríamos querido reducir mucho menos, 15,000. Los secuestros se redujeron de casi 3,000 a 228, el país no quedó perfecto. Es muy importante esto. ¿Qué pasó con trabajadores y maestros sindicalizados? El año que yo llegué mataron 200, habría querido 0, el último año 14. Todas estas políticas avanzaban. El discurso que adoptaron contra mí fue afectar mi reputación con el tema de derechos humanos, que los hemos defendido con todos los valores democráticos. Nosotros estábamos en una economía creciendo al 7, por la crisis de Lehman Brothers, que allá se agravó por el cierre del mercado de Venezuela, y por uno de los errores de mi gobierno. Es bien difícil cuando se mantiene uno en actividad ver hacia atrás para examinar errores. Fue que intervenimos muy tardíamente las pirámides del narcotráfico y ya había mucho dinero de los colombianos ahí, canciller, y ese perdió, y una gran crisis y una afectación muy grande de la honra de mi gobierno. Nosotros hemos preferido en la democracia participativa y en el ejercicio del gobierno la credibilidad a la aprobación. Muchas veces no lo aprueban a uno, pero que le puedan creer. En nuestra dirección de liderazgo, en los valores que nos guían, ese es uno. Allí hubo una afectación muy grande porque los colombianos vieron que se había afectado nuestra credibilidad porque nos demoramos mucho para enfrentar ese tema. Hoy tenemos una gran diferencia con las reformas del presidente Petro. Él cree en la lucha de clases, nosotros en la economía fraterna. Las reformas que está impulsando van a acabar con la pequeña empresa, con los fondos de pensiones, van a acabar, estamos pasando de una salud que es solidaria, mixta, a una salud totalmente estatal, y ya se ven los deterioros. Nosotros hemos creído mucho en la economía fraterna. Solidaridad, salud con participación del sector privado, pero con solidaridad. El mismo plan universal de salud para el más rico y para el más pobre. Que cada uno contribuya de acuerdo con su capacidad y con sus ingresos. Nosotros decimos, pero ¿por qué van a aprobar esta reforma, la laboral,
que va a acabar con la pequeña empresa y que lo que hace es aumentar el enfrentamiento. ¿Por qué no buscamos, en nombre de la economía fraterna, reformas, que creo que esto es válido para toda la región, que pongan a empresarios y a trabajadores a remar en la misma dirección? Y me dicen, ¿cuál? Hemos dicho, si un sector de la economía crece un año al 4 más, páguele un salario adicional a los trabajadores. Eso anima tanto a empresarios como a trabajadores. Redujimos la pobreza del 53 al 37. Queríamos el 20, 25, no pudimos, porque se atravesaron esas crisis. Yo les voy a dejar ahí a ustedes una serie de elementos de lo que es una política de seguridad. Quiero destacar en la política de seguridad nuestra lo siguiente, porque deseo poder dedicar unos minutos a la región. La política de seguridad tiene que tener determinación, tiene que tener la capacidad de invertir tendencias, porque allá había una tendencia que decía, Colombia quiere paz pero no seguridad, la asociaban a la guerra, cuando la seguridad es un camino fundamental para la paz. Nos tocó confrontar la tendencia, invertir el caudal, la dirección del caudal del río. Fue muy difícil, pero muy, muy importante. La política de seguridad tiene que ir acompañada. Nosotros tuvimos una política de seguridad acompañada de una política de estímulo a la empresa privada y al mismo tiempo a la política social. Y yo le decía hace pocos días a unos emisarios del gobierno ecuatoriano, para que una política de seguridad se sostenga, uno no puede prometer que ella va a resolver todo el problema. Esos incumplimientos generan muchas dificultades. Por ejemplo, yo no sé cómo va a ser el presidente Trump para cumplir la promesa de que antes de la posesión estaría resuelto el problema entre Rusia y Ucrania. Nosotros, en lugar de hacer esos compromisos, lo que procurábamos era acciones permanentes e ir acumulando pequeñas victorias. No voy a hablarles de victorias tempranas, hay muchos ejemplos porque nos demoraríamos mucho. Y la política de seguridad tiene que estar permanentemente sometida a una gran pedagogía y a mostrar algunos resultados. Y la seguridad sola no se sostiene. Había que mostrar resultados en la economía y en la política social. Este cuadro es bien importante. El liderazgo en todos estos temas de nuestros países, en mi concepto, necesita macrovisión y micromanejo. Si el líder se queda solamente en la macrovisión, el motor no avanza. El líder tiene que estar, quienes tienen las posiciones de liderazgo tienen que tener una visión a mediano, largo plazo sobre todo, y una capacidad de ejecución diaria para avanzar con ella. Aquí quiero referirme a dos temas, a la participación comunitaria. Nosotros tuvimos 4.600.000 colombianos que informaron a la fuerza pública. No era fácil, porque nos decían, ¿cómo nos pone a hacer eso? Enseguida vamos a tener retaliaciones de la delincuencia, pero funcionó bien y la fuerza pública decía, ¿cómo nos va a poner a recibir información ciudadana, a perder el tiempo? La gerenciábamos y funcionó bien. Hoy hay unos elementos de la inteligencia mucho mejores que los que nosotros tuvimos en ese momento. Me pareció muy importante aprender a visibilizar delincuentes. Cuando visibilizábamos un delincuente, la comunidad empezaba a saber quién era y en ese momento se le acababa el anonimato, ya se sabía su nombre, dónde actuaba y a la fuerza pública no le quedaba más camino que perseguirlo hasta capturarlo. Es bien importante el tema del narcotráfico. La verdad es que en los 2 primeros años de mi sucesor, mientras mantuvo nuestras políticas, Colombia bajó a 42.000 hectáreas de droga.
hoy tiene más de 300.000. ¿Por qué he criticado? ¿Por qué estuvimos en desacuerdo con La Habana? Porque el acuerdo de La Habana de 2016, que perdió el plebiscito, ganó el no, y sin embargo lo impusieron, creó todas las condiciones para esa nueva tendencia de aumento del narcotráfico. Ahí están las cifras, porque le puso a las Fuerzas Armadas de Colombia, que han sido democráticas, en el mismo nivel del terrorismo, porque no fue un acuerdo, un balance entre paz y justicia, fue impunidad plena. Los responsables de delitos atroces, los responsables de violación de niños no han ido un día a la cárcel ni irán, y están en el Congreso de la República. Hay muchas crisis de seguridad, pero el tiempo apremia. ¿Cómo se manejan esas crisis de seguridad? Hay que estar muy preparado. Por ejemplo, cuando en un rescate militar nos asesinaron a un gobernador secuestrado, al exministro secuestrado, a 11 miembros de la fuerza pública. ¿Cómo manejamos esa crisis? Y terminamos rápidamente diciendo la verdad de lo que había pasado y aceptando la responsabilidad. Este fue nuestro error, los helicópteros debieron llegar a tal parte, pero pasaron por encima, los avistaron desde abajo. El país se dividió y se unió. Digo, bueno, Uribe dijo la verdad. No salieron con la excusa esa de que habrá una investigación exhaustiva. Se dividió. Unos dijeron, no estamos de acuerdo con los rescates militares, otros sí. Un día, canciller, usted vivió mucho esto, a la 1 de la mañana recibí yo una llamada y me dijeron, la FARC acaba de decir en Europa que los 11 diputados secuestrados, los habían secuestrado antes de mi gobierno. 10 de ellos fueron asesinados en un combate con el ejército, ya había amanecido en Europa. Yo me demoré 12 horas hasta que los militares me entregaran una relación de todos los combates. Resistí el asedio. Entonces, esa crisis me enseñó que uno no puede reaccionar al impulso de la primera impresión, pero tampoco demorarse infinitamente. Solamente cuando tuve a las 12 del día, 1 de la tarde, ya una información completa, veraz, se la dije al país, y 15 días después, Dios premia la buena fe, dijo la Cruz Roja Internacional que lo que había dicho el gobierno era verdad. El rescate de Ingrid Betancourt, el abatimiento en la selva ecuatoriana de su secuestrador, que no fue contra el hermano pueblo ecuatoriano, sino contra ese grupo terrorista, nos dejó muchas lecciones. Voy a irme a algunos de los países. Le pedí a Fernando que una presentación muy larga la pusiera al alcance de ustedes y entonces entremos a algunos de los países. Son comentarios muy subjetivos. Me veo en la obligación de transmitirlos por la generosa invitación de ustedes, pero son comentarios de un político, no de un científico, queridos ciudadanos. México, yo creo que el gobierno de López Obrador tuvo un discurso muy hostil contra el sector privado, pero una política que no afectó al sector privado. Qué contraste, bien importante para que estudiarlo. Veo a México con un problema muy grande de narcotráfico y de pérdida de control del Estado. Porque ese tema del narcotráfico acaba con la juventud, las familias, acaba con la soberanía del Estado. Yo hablo mucho con rectores de universidades, muchos afectos al progre. El progre, yo he dicho que los progres son, es una autotítulo que ellos se han dado llamándose progres, que es una manera muy elegante de evitar que les digan neocomunistas. Pero inclusive muchos rectores progres me dicen qué daño el de la droga, cómo destruye la familia, cómo estos muchachos con la droga, el aislamiento, la pantalla, empiezan a tener unas depresiones y unas tendencias muy preocupantes de suicidio. Ojo con la droga. México tiene ese problema. El Salvador. México ahora está anunciando el presidente Trump
unas tarifas del 20-25% para México, que México ha fortalecido mucho la economía porque de esas empresas que estaban en Asia, por el nearshoring, han llegado 2.000 a México. ¿Y qué puede pasar ahora si imponen esas tarifas? Ahí hay un tema importante para examinar. El Salvador, 33 años que aplaudían un proceso de paz, que no trajo ninguna paz, que impusieron desde afuera, ideológico, de tendencias progres de la humanidad. Por primera vez por una política doméstica tiene seguridad. ¿Cómo es sostenible? Si la van complementando con una política económica muy vigorosa, que no dependa El Salvador solamente de las remesas de los salvadoreños que viven por fuera, de una política social. Tienen que tener cuidado con los derechos humanos, porque los violentos, los progres, sí que estaban bien afianzados en ONGs progres. Entonces combaten estas políticas simplemente inventándole señalamientos de derechos humanos. Me preguntó hace poco el presidente del partido del presidente Bukele, ¿y usted qué ve en eso? Y 2 ejemplos: una cárcel con personas en cuclillas, desnudas, da lugar a una gran crítica de derechos humanos. Una cárcel humanitaria donde están enseñando tareas agrícolas es una cárcel muy útil. Ecuador, qué problema tan grave de inseguridad, narcotráfico. Yo recuerdo mis discusiones con el presidente Correa. Les dije, mire, cuidado, que este es un problema invasivo, ustedes no lo tienen. Y Colombia vivió todas las etapas. Primero era un cielo de transporte de droga de Bolivia, de Perú, a los mercados de Estados Unidos y de Europa. Después productores. Ahora tenemos 1.700.000 consumidores y un problema de microtráfico muy grande. Qué dificultad la de Ecuador. Ojalá puedan tener éxitos en esa política de seguridad y ojalá puedan superar rápidamente el problema estructural de energía. Al final hago un comentario muy respetuoso sobre la hermana patria peruana, Bolivia. Evo Morales encantó al mundo con la reducción de la pobreza, con los subsidios. El presidente Lula le ayudó porque aumentaron el precio del gas que le compraba Brasil, pero ahorcaron la empresa privada y hoy están con unas grandes dificultades de gas, de combustibles, de caja para subsidios y de disponibilidad de reservas. Esa es la demostración de que los progres se gastan las bonanzas y llegan al empobrecimiento de los pueblos porque acaban con los que producen, que son los de la iniciativa privada. Mi ley, mi generación, biblioteca, librería que visitábamos en Lima, en Bogotá, en México, el Ateneo de Buenos Aires, de Caracas, era toda literatura de izquierda. En la universidad pública, mi generación no nos dejaban ver sino la posibilidad de vivir en un comunismo cubano o soviético o chino o de Ho Chi Minh. Yo creo que mi ley ha hecho ya una contribución muy importante, un discurso articulado en la superestructura cultural y en la infraestructura material, que es el gran contraste a toda la literatura comunista que inundó el continente. Yo destaco mucho lo de Milei y un libro de Mario Vargas Llosa, a quien no dejo de rendirle siempre mi homenaje, que se llama La llamada de la tribu, porque ahí tuvo la posibilidad él de reivindicar a todos los pensadores liberales, con cuya honra y contribución quisieron acabar los escritores comunistas. Me parece que uno ve a Chile desde afuera mucho mejor de lo que está, de lo que piensan adentro. Creo que hace 20 días me sentí muy cobarde porque me dio miedo de que me regañaran en el partido y no fui capaz de hacer un retweet al presidente Boric, donde de manera muy inteligente se refería a esa perversa situación venezolana. Unos profesores de izquierda de Chile me decían
que ellos iban a desaprobar la última constitución. Le dije, ¿qué pasó con la socialista? Me dijo, también votamos el desapruebo. ¿Y ustedes socialistas de izquierda? Sí, nos quedamos con la de Pinochet, pero fue que la reformó el presidente Lagos. Yo creo que hay un pensamiento en Chile bien importante de construir sobre lo construido. Me dio un gran ejemplo el diálogo con los profesores. Veo un Chile con problemas de inseguridad, pero yo diría que sin mayores preocupaciones sobre la economía. Inclusive en un país donde los empresarios no pagaban seguridad social, están haciendo un acuerdo, yo no sé si ya lo terminaron, para hacer esa contribución más que justa. América Latina tiene que pensar en Cardoso. Mi generación puede comparar los discursos de las primeras candidaturas de Lula con su ejecución presidencial, que la vive muy de cerca. El Lula del gobierno no fue el Lula de las candidaturas comunistas. ¿Qué creo yo? Que Cardoso organizó tan bien la economía y la institucionalidad que Lula de manera muy práctica dijo, ¿para qué voy a dañar esto con mi discurso aplicándolo? Y aprovechó lo que le dejó Cardoso para sacar de la pobreza a 30 millones de brasileros. Venezuela, el desastre democrático. No hay instituciones sino el dictador, el tirano. Y hay una pregunta. Yo creo que el mejor liderazgo que nuestra generación ha conocido es el de María Corina. Además con una gran capacidad de innovación. Ella no se quedó atacando a todo el chavismo, sino que lo segmentó. La última campaña fue de crítica a la cúpula, pero de llamado solidario a la base. Y esa gran mayoría la construyeron sumando la base popular de la oposición con la base popular del chavismo que los vino a acompañar. E hizo otra cosa. Yo tampoco he podido conocer una oposición democrática a una dictadura comunista que tenga la capacidad que tuvo María Corina de detectar a tiempo el fraude. Siempre le reclamamos a la Fundación Carter, ¿por qué reconoce a Chávez si hubo fraude? Fue la misma Fundación Carter la que ahora tuvo que decir en la OEA, aquí están las actas, ganó Edmundo, Maduro debe entregar. Y se preguntan por qué en esa situación dramática, 7, 8 millones de venezolanos por fuera, las familias divididas, la pobreza, el aparato productivo bien diezmado, ¿por qué la insurrección social no ha triunfado? Yo tengo esta preocupación. Cuando cayeron los comunismos de Rumania y Alemania del Este, fue por insurrección interna, el descontento. ¿Qué pensarían los alemanes del Este con un aparato productivo obsoleto, estatal, viendo que al otro lado, en el oeste, iban en esa vanguardia productiva, técnica, científica? ¿Y por qué derrotaron a esos dictadores? Porque ya había una Rusia orientada por Gorbachov. Entonces el ejército soviético no entró ni a defender al dictador de Rumania ni a defender al dictador de Alemania del Este. Maduro tiene cero legitimidad, pero tiene a Rusia, tiene a China, tiene los colectivos, tiene a Irán, tiene los grupos terroristas de Colombia. ¿Qué va a hacer el presidente Trump? La campaña en los Estados Unidos, en mi concepto, fue muy pobre sobre América Latina. Pero diría yo que hay una gran esperanza en el nuevo gobierno americano sobre el tema Cuba, sobre el tema Nicaragua, sobre el tema Venezuela. Pero no sabemos con claridad. Con el canciller hablábamos hoy. La ciudad de Lima fue epicentro de muchas reuniones, el Grupo de Lima, y no se pudo tener una política eficaz que derrumbara a la dictadura venezolana. Yo creo que el Perú es un ejemplo para nosotros de estabilidad económica. Tendrán altibajos en la economía, pero es un ejemplo de estabilidad económica. Yo pensaba, visité el lugar donde se reunieron San Martín y Bolívar en Guayaquil, y yo, ¿qué le desearía yo al Perú desde el alma? Que la economía la mantengan
con el mar turbulento de Bolívar, en crecimiento, en dinamismo, economías creciendo al 5% más, pero la política la puedan suavizar y llevarla al mar tranquilo de San Martín, al mar apenas levemente crispado por la brisa. A uno le hace una pregunta en universidades y uno la hace mucho, cómo el Perú con dificultades políticas, en cada momento con una dificultad política, ha logrado tener esta gran estabilidad económica. Son ustedes un ejemplo en esa materia. Dos problemas, el de la juventud, comunes. A esta América Latina tiene un promedio de edad de 32 años, es muy joven, pero tenemos 20, 22, 24, hasta 28% de desempleo juvenil. Colombia tiene un 27% de ninis. Las estadísticas muestran que el Perú a finales de 2023 tenía 1.840.000 ninis, más o menos un 23%. Ustedes en buena hora están convocando ese CAE de juventud. Nosotros estamos proponiendo en Colombia una gran alternativa educativa, educación por ciclos cortos, articulados, que permitan desde el grado técnico a los 6 meses con posibilidades de trabajar y de emprender hasta llegar a los mayores títulos universitarios, al doctorado, pero hay que hacer un gran esfuerzo. Yo no creo que la juventud de nuestros países pueda resolverse el problema con el empleo tradicional, no va a haber manera. Hay que apoyarles mucho el emprendimiento. Y eso necesita unos recursos de los gobiernos a través del sector privado para el emprendimiento de los jóvenes. Pero en mi concepto, ninguna política, por edades, por regiones, ninguna política sirve o para los jóvenes en un país que no genere confianza. Si Colombia hace una política para juventud, pero no genera confianza para el sector privado, el inversionista extranjero y el local van a decir, muy bueno lo que hay aquí para la juventud, pero no tenemos confianza en Colombia. Y el emprendimiento a los jóvenes no le basta la educación y los recursos, tiene que irse desarrollando en una economía pujante, porque todo emprendimiento a los jóvenes es un emprendimiento relacionado de una u otra manera con la marcha general de la economía. Colombia no tiene el vigor minero de ustedes, aunque tiene mucho carbón, pero tenemos hoy unas grandes dificultades de quedarnos sin gas, de quedarnos sin petróleo. No han dejado instalar la infraestructura de grandes molinos para generación eólica, etcétera, por comunidades que se oponen y gobierno que le falta liderazgo para convencer a esas comunidades y jalonarlas a que lo permitan. Pero he oído una crítica aquí, bueno, lo que ustedes llaman los cánones. Muchos critican que son dineros que se pierden, se llaman regalías, dineros que se pierden. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo a ver si esos dineros tan importantes en el Perú hayan sido importantes en el presupuesto nacional, a través de que no se pierda, de un mejor uso y de encontrar canales para garantizar su mayor transparencia, logran un mejoramiento en las comunidades que legitime el Estado de Derecho, que legitime la libertad. Yo me voy a atrever en los días que vienen a decirle a nuestro partido, ¿por qué no proponemos que esas regalías, que así se conoce a los cánones, los maneje el sector privado y que el municipio, el departamento, el gobierno nacional haga y las comunidades hagan la interventoría? Vigilen al sector privado, pero permítanle ejecutar. Me excedí mucho, hay unas preguntas y estoy muy agradecido con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Uribe. 2 o 3 preguntas que tengo la impresión que son de las cosas que más preocupan a los peruanos hoy en día. Y no solo a los peruanos en un caso. Usted ha hablado de Trump y la historia del anuncio del 25% de aranceles para los productos mexicanos.
pero existe toda América Latina que no está en ese predicamento, que no tiene, con Estados Unidos. ¿Cómo ve usted la relación Trump-América Latina? ¿Hay motivo para preocuparse? Podemos hablar de quizás 2 o 3 políticas, una cosa es Centroamérica con todos los inmigrantes, otra cosa es Sudamérica con otra problemática. ¿Cómo veo esa relación? Primero, en las mentalidades que defendemos la libertad, la democracia, el emprendimiento privado, no como un fin, sino como un medio para generar bienestar social. Hay esperanza en el gobierno Trump. Pero el discurso de campaña no fue explícito. No, porque él simplemente dijo que Venezuela le enviaba criminales allá. Y El Salvador también. Entonces, hay una expectativa esperando qué va a pasar y qué va a hacer el secretario de Estado, el senador Marco Rubio, y si el discurso de Rubio tiene posibilidades de traducirse en ejecutorias, que van a encontrar un problema muy grande. Yo he observado 3 Chinas en mi vida. Cuando entro a la universidad era la China comunista, patrocinador de nuestras guerrillas. Entiendo que aquí patrocinó a Abimael. En Colombia tenían el Ejército Popular de Liberación. Años después llego a la presidencia y encuentro la China del comercio y la inversión. Y hoy veo en Venezuela la China del comercio y la inversión y de la política, en una especie de eje implícito o explícito con Rusia. Entonces, eso también conecta con Ucrania, con Rusia, con Irán, con Israel, con Palestina. Y es Venezuela, por ejemplo, el enclave de ellos más cerca a los Estados Unidos. Es muy difícil para el gobierno americano. Hay esperanza, pero tenemos que ver ejecutorias. ¿Qué se va a hacer? La noticia de hoy es la imposición de tarifas a la producción mexicana. Yo no sé si lo van a discriminar por reglas de origen o no, pero eso tiene que alarmar algo a México. Esperemos. Ahora, lo que sí es muy claro es que los emigrantes que salen de nuestra tierra e inmigran ilegalmente a los Estados Unidos, eso sí se va a ver un descenso muy grande en la administración Trump, porque allí no haya sido totalmente claro el presidente Trump y sus compañeros durante toda la campaña. Lo otro, no sé, esperemos, yo tengo esperanza, esperemos qué va a pasar entre lo que ha dicho el senador Rubio a lo largo de su vida, que hemos admirado mucho, y las ejecutorias del gobierno en el cual va a participar. Presidente, en estos momentos en el Perú se está discutiendo el tema de las zonas económicas especiales. Y el día de ayer en conversaciones privadas le escuché a usted referirse a ellos. ¿Puede compartir con nosotros sus reflexiones? Yo encontré la economía colombiana muy deprimida, con un gran empresariado. No pude bajar impuestos, pero creé una serie de incentivos. Si usted construye un hotel nuevo, tiene 30 años de exención tributaria. Si usted siembra un cultivo de tardío rendimiento, tiene 10 años de exención tributaria. Si usted invierte $1, tiene 40 centavos de dólar de deducción. E hicimos una cosa que nos salió bien y mal, porque uno de los problemas, queridos ciudadanos, es ¿cómo se garantiza una buena política en el largo plazo? A uno le dicen los inversionistas, yo quiero invertir en Argentina, pero si el programa Milei no sigue en 4 o 5 años, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros creamos una ley de estabilidad. Usted, inversionista, puede firmar un contrato de estabilidad tributaria con el gobierno colombiano a 20 años. Errores, apenas se firmaron 69. Segundo error, los gobiernos que sucedieron eliminaron la ley. Tercero, la ley era muy exigente. Yo crearía garantías de estabilidad incluyentes al alcance de cualquier inversionista. Eso se parecería a una especie de
toda Colombia, en este caso todo el Perú, con unos grandes atractivos a la inversión de cualquier tamaño y con una seguridad de que eso va a sostenerse en el tiempo. Ya una zona especial en un territorio determinado, pues nosotros hicimos muchas zonas francas, fue muy controvertido pero ha funcionado bien. O encuentro hoy muchas de las personas que trabajaron con nosotros diciendo que se deberían crear condiciones para que todo el país sea las mejores y más audaces decisiones para que todo el país sea atractivo y también con las condiciones de estabilidad. Pero a mí me parece también que una zona franca, una zona especial como la que ustedes proponen, sus resultados pueden ser un buen ejemplo para todo el país y que si eso les funciona bien, lleguen un momento en que digan, tenemos que hacer una cosa atractiva, muy atractiva, pero en todo el territorio. Presidente, su compatriota, el escritor Carlos Granés, que publicó un libro muy bueno, que recomiendo leer mucho, El delirio americano, decía que en América Latina se vivían unos momentos populistas que venían de gobiernos de izquierda o derecha. ¿Usted cree que existen esos momentos populistas? ¿Es bueno para la región vivir esos momentos o hay un peligro para la democracia y el Estado de Derecho en la región? Depende de nosotros. La lucha por el Estado de Derecho, la democracia y la libertad hay que darla todos los días. Y también hay que denunciar, por ejemplo, para nosotros no es fácil hoy, un gobierno repartiendo subsidios para las próximas elecciones. ¿Qué le estoy diciendo yo a los ancianos de Colombia pobres? Creo que no les va a dar subsidios ahora, pero está acabando la empresa privada, que es la fuente de los subsidios en el futuro. Nosotros tenemos que mantener un diálogo popular muy intenso, haciendo pedagogía contra esos populismos. No fácil, no fácil. Y cuando tengamos la oportunidad de gobernar, mostrar victorias tempranas, ir acumulando pequeños progresos en todos los campos, ponga el económico y ponga el social. Y es muy difícil los sucesores, porque la condición humana muchas veces los cambia del día de la elección al día del ejercicio del gobierno. Entonces hay que buscar condiciones de estabilidad que no dependan de los sucesores. Una última pregunta, presidente. Usted tuvo mucho éxito en la lucha contra la guerrilla y recuperó territorio, ejerció soberanía de Estado en territorios que habían sido ocupados por la guerrilla antes. No es este el problema del Perú de hoy, pero el Perú sí tiene un serio problema de seguridad ciudadana. ¿Usted tiene alguna reflexión sobre eso? No es posible desvincularlos. Nosotros, por ejemplo, con una política de seguridad muy estricta, logramos la desmovilización de 53.000 integrantes de esos grupos, 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Creamos las condiciones para una negociación con la FARC, pero la negociación que fue claudicación, y por eso perdieron el plebiscito, creó las condiciones para que se rehabilitaran y volvieran a crecer con el narcotráfico. Y hoy el problema, la causa determinante de la inseguridad urbana de Colombia es el microtráfico. Y a eso súmele también la minería ilegal, una diferencia con el Perú. Ustedes tienen mucha minería, me dicen que hay parte de minería informal que han denominado ilegal y algún narcotráfico, pero ustedes hace mucho tiempo lograron eliminar los grupos violentos a partir del narcotráfico, no los dejen crecer, porque hoy la violencia en Colombia está alimentada por toda esa economía ilegal. La economía ilegal hay que derrotarla, si no es imposible el éxito de una política de seguridad, imposible el éxito de una política de paz.
Ahora, yo no desvinculo la política de paz de la política de seguridad. Una política de seguridad con atractivos sociales. Por ejemplo, en la ciudad de Popayán yo tenía esta discusión. Uribe, pero si yo gano tanta plata con la coca y lo que tú me ofreces es café especial o guardabosques, ganan menos dinero, pero tienes seguridad de vida. Con la coca ganas hoy mucho dinero, mañana te matan. Esto te da tranquilidad para ti y para tu familia. No, yo no te acepto eso. La fuerza, la manito firme, la oferta generosa del corazón grande y la manito firme. Yo creo que la seguridad necesita las dos cosas. Necesita el factor coercitivo, no represivo, no intolerante con el pensamiento diferente, y la solución social. Pero en el país la experiencia mía es que inicialmente no querían la solución social porque les daba menos renta que la economía ilícita, pero finalmente la aceptaban cuando sentían que el ejercicio de autoridad no les daba alternativa. Presidente, ha sido un honor para mí entrevistarlo y ha sido, creo que, un privilegio para los asistentes acá de escucharlo. Muchas gracias, señor. No, muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a Álvaro Uribe y a José García Belaúnde, Sí, que invitamos a tomarse una foto protocolar, por favor, al centro del escenario. Tenemos que fotografiar. Sonreír. Muchísimas gracias nuevamente al expresidente Álvaro Uribe y al canciller José García Belaúnde, a quienes agradecemos por su participación en este CADE Ejecutivos 2024. Tras este relevante análisis sobre el entorno latinoamericano, nos toca mirar las lecciones y los retos que emergen para nuestro país en este contexto regional. Este será el foco de nuestra siguiente sesión, el Perú en perspectiva regional.